Bueno, la pregunta de Juan Carlos me parece supremamente interesante. Y me parece supremamente interesante porque me la he preguntado muchas veces y la verdad es que no tengo ninguna respuesta. Y ese, si ahorita se hace una reforma agraria, ¿se podrían desactivar las causas del conflicto? Sinceramente creo, pero pues es una apreciación bastante poco fundamentada, creo que no. Precisamente porque en este momento las dinámicas que hay frente al tema de tierras es más un objetivo de los grupos armados de ocupar territorio, de usar territorio como botín de guerra o para producción de cultivos ilícitos, y en ese caso la reforma agraria no necesariamente sería la causa que, mejor dicho, no desactivaría el conflicto. Sin embargo, a mí me parece que la discusión que planteó el profesor Esther y la discusión que planteó el profesor Berry sí es un marco para pensar en la reforma agraria. ¿En qué marco se piensa en la reforma agraria? En términos de justicia distributiva, en términos de eficiencia económica, en un tema de justicia transicional. Y yo creo que esa es una discusión que el país debe dar. No hay una respuesta fácil, pero sí es una discusión que en este momento el país debería estar dando. ¿Qué hacemos con todos esos procesos de concentración de la tierra que hemos tenido en Colombia? Tener un Gini, una concentración del 0.86, ¿es eficiente en términos económicos, por ejemplo? ¿Es justo? Entonces, creo que debe trascender la discusión a si se desactivan o no se desactivan las causas del conflicto, sino mirar más allá en el largo plazo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. En cuanto a los Ginis del 2005 al 2009, ¿por qué se concentró? No sé. A mí me parece muy importante, como les conté, estos datos son unos datos nuevos, nosotros los acabamos de calcular, y cuando vimos que la concentración se presentó más que todo entre el 2005 y el 2009, nos sorprendió bastante, como le sorprendió a usted. Infortunadamente, además, no estamos viendo la concentración que sucedió en los años 90, no hay datos para hacerlo. O los datos no están disponibles todavía, digamos. ¿Por qué se puede estar, y puedo estar diciendo una barbaridad porque yo no estoy muy segura, por qué se concentró entre el 2005 y 2009 cuando ya se estaban desmovilizando los grupos paramilitares? Precisamente por eso, porque ya podían acceder a las tierras que habían despojado. Pero no sé, puede ser que no sea cierto. En cuanto a las tierras malas, yo nunca dije que eran tierras malas, dije que eran tierras que estaban en la periferia, pero a mí me sorprendió muchísimo que la concentración también se estuviera presentando en los sitios más productivos de Colombia, o sea que la concentración que se dio en el eje cafetero es enorme. ¿Por qué? Entonces, hay distintas dinámicas de concentración que sería muy interesante estudiarles. Unas concentraciones se pueden estar dando, por lo que usted estaba diciendo, por los grandes proyectos productivos en zonas un poco más periféricas, pero la concentración, por ejemplo, en el eje cafetero fue resultado del conflicto, o fue resultado de un mercado de tierras que no funciona muy bien en Colombia y está concentrando la tierra. Eso es importante entenderlo. Respecto a cómo medimos el Gini, el catastro incluye tanto tierras formales como informales. Entonces, no hay ningún problema con eso. De hecho, ahorita estamos calculando con Juan Carlos los índices de informalidad en Colombia, porque el catastro lo que hace es registrar cada uno de los predios, ya sean informales o no sean, o sea, ya sean informales o formales, y algunos les pregunta si tienen matrícula inmobiliaria o no. O sea, no es requisito para estar en catastro ser una propiedad formal. Los índices que hemos encontrado, Juan Carlos ayer calculó el del 2000 y tenemos el del 2009, una cosa que nos tiene muy sorprendidos, yo creí que no iban a cambiar, pero la informalidad en Colombia, además de que la tierra se está concentrando, la informalidad está aumentando, que sería interesante saber por qué. La pregunta de Juan Camilo es una pregunta muy interesante sobre cómo se debe o cómo los economistas podemos contribuir a calcular de alguna manera los procesos de restitución y de compensación para las víctimas del conflicto. Y yo le devuelvo la pregunta, ¿qué es lo que se debe incluir en ese cálculo? ¿Se debe solamente calcular el valor de la tierra que yo siento que perdí, o se deben incluir todas las pérdidas que enfrentó, por ejemplo, la población desplazada, que van mucho más allá de la tierra? Que también se puede mirar con los métodos que los economistas hemos venido desarrollando durante muchos años.
Yo quisiera responder una pequeña pregunta acerca de la aversión a la pérdida, que potencialmente es un factor importante. Permítanme darles un ejemplo acerca de cómo funcionan los experimentos. Uno le pide a un sujeto, estudiantes universitarios, por ejemplo, esto es universal, ¿cuánto están dispuestos a pagar para comprar, digamos, un vaso de cerveza? Ellos van a decir $2. Una vez lo tienen, van a decir, ahora, ¿cuánto tenemos que pagarte para que me lo devuelvas? Y ellos dicen, $6 o $7. Entonces, lo que tienen es algo, es decir, que la pérdida se siente como algo más grande que la ganancia al obtener la cosa. Y se ha demostrado que esto es muy importante en los mercados inmobiliarios. Los mercados inmobiliarios son muy difíciles. Son mercados que simplemente no operan muy bien debido a que los propietarios de un apartamento piensan que valen mucho más de lo que piensan los compradores potenciales. Ahora supongan que la reforma agraria tenga que ocurrir a través del mercado para que los propietarios tengan que venderla voluntariamente al precio que ellos exigen. Ahora, si el precio que ellos exigen es excesivamente alto debido al fenómeno que he descrito, puede que no haya compradores a ese precio. Entonces, las reformas del mercado, la reforma agraria a través de mecanismos solamente del mercado, basados en la venta voluntaria por parte de los dueños, puede conllevar a muy pocas ventas. Y existen estudios, hay un pequeño estudio muy importante hace algunos años de cómo funciona esto en el mercado inmobiliario, y sería interesante ver si los mismos mecanismos también funcionan en el mercado de la tierra. Un segundo, yo voy a pedir un tris de paciencia para hacer las preguntas del salón de abajo, que están ansiosos de que yo las haga porque hace tiempo que las hicieron. Entonces voy a leerlas rápidamente. La primera es para el profesor Barberi. Con relación al proyecto de ley de víctimas, ¿qué aspectos destacaría para crear un sistema de información adecuado para lograr la reparación y restitución? Esta creo que es para la profesora Ibáñez. ¿Qué información tiene con respecto al nuevo desplazamiento por la guerra de la tierra en Montes de María y del mal acompañamiento jurídico a los campesinos sobre el estado de propiedad de sus tierras? Estas son para el profesor Berry, las tres que me quedan. ¿Cree usted que haya posibilidad de que el sistema de minifundio funcione sin la intervención del Estado, sea por medio de cooperativas u otros mecanismos, u otras iniciativas de la sociedad civil? Desde el punto de vista de la productividad y dado el contexto que usted conoce de Colombia, ¿cuál es el sustituto que tiene la producción de cocaína en el país? La última. Si bien es importante generar… Esta es la última. Si bien es importante generar empleo, también es importante ampliar la tecnología para poder ser competitivos. ¿Cómo manejar el dilema entre la generación de empleo y la ampliación de tecnologías para aumentar la productividad?